para empezar, yo creo que es necesario de alguna manera opinar sobre lo que se ha venido llamando pugnas del MAS. Yo creo que no tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con una implosión que se ha venido gestando hace mucho tiempo. Es una insurrección que se ha ido elaborando desde el gasolinazo, desde el 2010, y se ha expresado de manera muy fuerte después del gasolinazo, que ha obligado al gobierno a retroceder en su medida debido a una movilización impactante, sobre todo concentrada en el Alto, que amenazaron y quemaron las fotografías de Evo Morales y Álvaro García y dijeron sabiamente de que no habían nacionalizado los hidrocarburos. Después vino la crisis del Tipnis, donde fueron otra vez derrotados por 95 comunidades del Tipnis y no pudieron de manera oficial, podemos decir, y abierta, construir la carretera que atraviesa el bosque, porque por donde querían construir es el bosque, no es la zona poblada. La zona poblada está entre el río Isiboro, Secure y Choa. Por ahí no iban a construir la carretera, sino por donde hay solamente dos comunidades, porque además había concesiones a dos transnacionales de petróleo de un territorio indígena, lo que no podían hacer, y por otra parte querían ampliar la frontera agrícola de la coca excedentaria y abrir la ruta de Rondonia al Pacífico para el ganado, la carne de ganado de Rondonia. Es decir, ahí estaban metidos el gobierno de Lula y el gobierno de Evo Morales Ayma contra la Constitución y contra los pueblos indígenas, pero fueron derrotados con la marcha de la octava marcha indígena. Después vino el Código Penal, el conflicto del Código Penal, donde volvieron a ser derrotados. No pudieron poner un código que de manera abierta y descarada criminalizaba la protesta. Entonces, fueron derrotados tres veces y además electoralmente fueron derrotados con las elecciones de magistrados y con el referéndum. Entonces, era una implosión. Una implosión quiere decir que se derrumba por dentro el edificio, que no había una columna que podía sostener, todo estaba podrido. Entonces, lo que hubo el 2019 sencillamente era la culminación de una insurrección que se venía labrando desde hace tiempo. A mí me sorprende mucho que los medios de comunicación, los analistas políticos y los medios políticos, medios políticos, no solamente medios de comunicación, estén con la cantaleta de que si hubo o no hubo golpe, unos que dicen no hubo golpe, otros que dicen que hubo golpe. Es decir, es discusiones artificiales que no corresponden a los hechos. Lo que corresponde a los hechos es lo que se puede llamar de manera muy taxativa la implosión del MAS y del gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. Y lo que se ha dado es una insurrección donde duró unos 20 días, pero que es la culminación de lo que se venía de antes. Y en los 20 días no solamente participaron las pititas, participaron mucha gente, participaron los voluntarios bomberos que fueron a apagar los incendios en la Amazonía y el Chaco, que denunciaron que las mismas comunidades de colonizadores estaban volviendo a encender los incendios y por lo tanto estaban muy comprometidos en un tráfico de tierras con los ganaderos, quienes esperaban que Evo Morales cumpla con su promesa de vender carne a China. Entonces, todo es un modelo extractivista, ¿no? Colonial del capitalismo dependiente, pero además con en niveles muy elevados de ecocidio, de etnocidio, que en el fondo es un genocidio, pues. Es decir, lo que está en el medio es el crimen político. Es decir, lo que me llama la atención es que no se ve eso.
Entonces, lo que hay que discutir es implosión, es una implosión. Y lo que ha ocurrido es de que cayeron por implosión, por una insurrección que fue detenida por un acuerdo entre el MAS y la derecha. El operador fue Tuto Quiroga, que salvó al MAS. Es decir, hubieron no solamente una reunión en la Católica, sino varias reuniones donde pactaron entre ambos, derecha y MAS, evitar la insurrección, que se venía con todo. Se venía desde la marcha de los suboficiales contra el racismo, se venía con el levantamiento de los policías, de las policías desde abajo, con la llegada de mineros de Potosí. Es decir, era una insurrección lo que estaba en marcha. Y después, obviamente, hubo un levantamiento de oficiales que tomaron presos a coroneles y generales del ejército. Eso no se dice. Lo que hubo es una insurrección que fue encubierta, donde participaron también en el encubrimiento los medios de comunicación porque desinformaron. En realidad, todo el mundo se metió en una discusión falsa que si hubo golpe o no hubo golpe cuando había una insurrección. Y lo más grave es de que pactaron para evitar la insurrección, la derecha y el MAS. El gobierno de Yanine Áñez fue sencillamente un pacto entre ellos, y ahí están pues la participación en el Congreso del MAS, ahí están las firmas de las organizaciones sociales que participaron y fueron a una reunión en el Palacio, ahí están las firmas de las organizaciones del Alto con el hijo de Jerzy Justiniano. Es decir, hubo pues un pacto, y yo no entiendo cómo se olvidan tan fácilmente de todo lo que ha ocurrido y se dedican a discusiones falsas, manteniendo una desinformación atroz a la gente. Entonces, eso es lo que ha pasado en el FMI. Lo que tenemos que discutir ahora es eso, es el retorno a la implosión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sencillamente el gobierno de transición lavó la cara al MAS, les lavó la cara porque cometieron los mismos errores, continuaron con su misma política de baja intensidad de corrupción y corrupción institucional, es decir, continuaron con la misma política, las mismas prácticas que los gobiernos de las gestiones de Evo Morales Ayma. El gobierno de transición no fue otra cosa que un remedio totalmente un poco más grotesco que el del MAS, pero en menor escala. Entonces, ¿qué se llama? Lo que hicieron es lavarles la cara y cuando volvieron, que se llama, volvieron con un 55% porque se debe a un bloque que no es del MAS, un bloque donde estaban los yungueños, donde estaban los de más suyos, Felipe Quispe, que sí participaron en una insurrección nueva ya contra el gobierno de Yanine Áñez. Y estaba la gente del MAS que se quedó aquí, se formó un bloque y lo propusieron a David Choquehuanca como candidato a la presidencia. Y obviamente no fue el candidato a la presidencia porque no quisieron los de la cúpula del MAS de Buenos Aires, el jacobino, ¿no? De la época del terror, y Evo Morales no quisieron, pues. Entonces, como siempre y como de costumbre, David se quedó callado y dejó que, digamos, no sea candidato. Y volvieron con el 55%, pero gracias al bloque que propuso la Federación Campesinos de La Paz, Oruro y Potosí. Entonces, lo que hay aquí es una implosión. O sea, se ha vuelto como en una especie de regresión de video atrás, a su caída anterior, se están cayendo. Es decir, aquí no hay salida, es decir, ellos no tienen salida. Y la gente, inclusive de oposición, salvo contadas excepciones que son mujeres en realidad, que son bastante destacadas, pero la oposición cumple un papel de complementariedad en esta decadencia, porque no hay oposición. Es decir, la oposición sencillamente repite lo mismo, como que aceptando de que la pelea va a ser entre ambos, o si están unidos o no. O sea, cuando todo se ha caído todo esto, o sea, no va más. Y encima estamos ante una crisis económica de largo aliento. Se han tirado 200.000 millones de dólares durante 10 años, justo la década que habla en su libro apócrifo Arce Catacora, que se llama El socialismo comunitario. Es un texto apócrifo, porque lo único que habla no es de modelo social comunitario, porque no tiene nada que ver con modelo social comunitario. Son estadísticas
de los ingresos del Estado durante la época de altos precios de las materias primas. Entonces, ¿qué se llama? Se han tirado los 200.000 millones de dólares y lo único que nos muestra en su libro Catacora es sencillamente el ingreso, el gran ingreso que ha tenido el Estado durante 10 años. Y lo que está demostrando, no lo dice, obviamente, es que se han tirado los 200.000 millones de dólares de ingreso, no del Producto Interno Bruto, que es mucho más. Entonces se han tirado eso, se han tirado 17.000 millones de dólares de las reservas internacionales, tenemos 20.000 millones de dólares de deuda externa y 20.000 millones de dólares de deuda interna. Esa es la crisis. Y lo espantoso es de que tanto oposición como el MAS discuten, digamos, esto, qué salida va a haber, políticas sin entrar al fondo del problema. Entonces, esto se ha caído. Y lo grave, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que aparte del pueblo está totalmente embaucado, discutiendo si es uno o los otros, si se van a unir, si no se van a unir. Es decir, el pueblo es cómplice de este desastre, del asesinato de los impostores del proceso de cambio, porque no han cumplido en ningún momento con la Constitución. Ese es el fondo del problema. Ahora, el contexto de todo esto es lo que tú has hablado y es mi tarea ahora hablar de eso. El contexto de todo esto es de que el lado oscuro del poder ya ha tomado hace tiempo el lado institucional del poder y el lado oscuro tiene que ver con las formas paralelas del poder, con los controles territoriales, obviamente con la economía política de la cocaína, con los carteles que controlan Bolivia, carteles que tienen que ver con Sinaloa y con otros carteles mexicanos y con el cartel colombiano, en disputa con los carteles brasileros, el PCC y el Vermelho, que están en Santa Cruz y ya están metidísimos, digamos, ya en la producción de cocaína, en el tráfico de cocaína. Bolivia produce 300 toneladas de cocaína al año. De eso, ¿qué es lo que muestra pues el gobierno? Ni el 10%, pues. Y creen y quieren decirnos de que han pescado un laboratorio, han pescado 10 kilos, ahora están discutiendo de que media tonelada se ha hallado en España. Todo el mundo cierra los ojos, no es el único avión, son muchos aviones que ya han entrado, pues. La economía política de la cocaína no funcionara si estos fueran realmente golpes al narcotráfico. No son golpes al narcotráfico, es el costo, un costo que ni siquiera llega al 10%. La economía política del narcotráfico funciona bien, por eso sigue funcionando. Lo que vemos es lo que pescan, que es ni el 10%. Lo que no vemos es lo que funciona. Eso es el tema de fondo. ¿Y cuándo comenzó esta historia? Obviamente no ha comenzado pues con el MAS, es una larga historia, una larga historia que más o menos data de los últimos años de la Revolución del 52, donde ya empieza a desarrollarse una economía política de la cocaína. Claro que de manera incipiente, después da un gran salto con el golpe militar de García Meza, donde efectivamente el narco, digamos, da un golpe y está comprometido y muestra el compromiso del ejército y de los ejércitos del Plan Cóndor en esto. ¿Y qué se llama? ¿Qué ocurre con el MAS? El MAS que sencillamente se convierte no solamente en la forma de gubernamentalidad clientelar, en la impostura, porque se suben a la cresta de la ola, no son los que pelearon del 2000 al 2005, porque los que pelearon son otros, no son del MAS. El MAS no tuvo nada que ver con las victorias del 2000 al 2005. Tuvo que ver la CSUCB de Felipe Quispe, tuvo que ver la Federación Sindical de Cochabamba con Óscar Olivera, tuvieron que ver otras organizaciones que no son del MAS. Estaban los sindicatos del Altiplano, estaba la Junta de Vecinos del Alto, es decir, son otros los actores. Estos actores que logran la victoria son los que no van a gobernar, pues unos pelean y otros gobiernan. Esa es la historia política. Entonces, los impostores se suben a la cresta de la ola y construyen un mito, el mito de que este es un gobierno de los movimientos sociales. Nunca fue un gobierno de los movimientos sociales. La izquierda internacional que está decaída y nunca
ha pensado radicalmente su propia crisis desde la caída del muro de Berlín y desde el derrumbe de los estados socialistas, esa izquierda acrítica, esa izquierda que deja mucho que desear, porque no tiene nada que ver con la izquierda que hizo las revoluciones, incluyendo la revolución cubana. Esta es una izquierda ociosa, vividora, que vive disfrazándose de revolucionarios, son unos revolucionarios de pacotilla, y necesitaban un che indígena y se inventan al Evo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, todo el mundo vive en la narrativa de los medios de comunicación, que es una narrativa mediocre. Lo espantoso es de que la gente está metida en eso. Eso se llama enajenación. Entonces tenemos un pueblo que no tiene voluntad de potencia. No es el pueblo de la Revolución del 52, no es el pueblo de la Guerra Civil del 49, no es el pueblo de la movilización prolongada del 2000 al 2005, no, porque los han arrinconado a todos ellos, es otro pueblo, son los oportunistas de siempre, que van a apoyar a todos los gobiernos que están en el poder. Esa es la gente del MAS, no son ni siquiera el MAS fundador. Los demás fundadores, como Román Loaiza, están fuera. Esta es la gente que ha sido de derecha y que sencillamente está en el MAS porque el MAS está en el poder y que se llama, es el perfil de gente que siempre va a estar detrás del poder, sean dictaduras militares, sean los que sean. Entonces, ese es el pueblo del que estamos hablando. Es un pueblo oportunista, pues, porque el pueblo de combate no está presente.